Y pues el día de hoy nos toca trabajar con un tema muy especial, desbalance redox. Desbalance redox. Ay, doctor, eso suena muy raro. ¿Qué se trata? ¿De qué se trata? Híjoles, pues déjate comento que este tema de desbalance redox es un tema que si nosotros nos metiéramos a los metabuscadores médicos donde se publican todos los artículos de investigación médica, estamos hablando que el 70% de todos los artículos de investigación médica tienen que ver con este tema. Nada más que los médicos, los doctores, no nos enfocamos tanto, no nos enfocamos tanto en verlo como una causa, sino lo vemos como un efecto. Siempre le estamos buscando el efecto. Si tú tienes un pie diabético, de hecho ya es el efecto del efecto del efecto, pero siempre hay una causa que origina un efecto. Y es ahí donde vamos a empezar a trabajar totalmente con este tema. Bienvenidos, me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Abuadili, médico cirujano, egresado de la UNAM, con mi especialización en urgencias médicas, salud pública y epidemiología, doctorado por la investigación sobre las 10 causas de las enfermedades. Y esto está haciendo algo totalmente diferente, porque estamos cambiando un paradigma totalmente en la forma de ver la medicina. La presente presentación no hace referencia a ninguna empresa o producto en el mercado. Está basada en la investigación de un servidor, doctor Víctor Abuadili, sobre las 10 causas de las enfermedades y está protegida por derechos de autor y cuenta con propiedad intelectual basada en el libro de la nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Que de antemano hacemos un anuncio muy importante para todos. Tenemos una promoción ahorita específicamente porque quedan 100 libros antes de que saquemos la nueva versión, la nueva imagen. Tenemos los últimos 100 libros que están y puedes buscarnos en nuestras redes sociales para que aquel que quiera saber más de esto puede hacerlo. Toda esta investigación se encuentra debidamente registrada, debidamente certificada y forma parte del sistema ATDM de aplicación de técnicas de diagnóstico metabólico, un programa que ya es un modelo educativo y con mucho gusto puedo anunciarlo que ya está reconocido a nivel mundial por la UNESCO como un modelo educativo. Y esto, ¿por qué te platico esto? Porque este es mi camino al bienestar. Gente que me conoció hace años, me conoció como en esa foto del 2015, con una obesidad mórbida impresionante y que yo llegué a pesar más de 160 kilos. Pocos que saben mi historia saben que estamos en un tema de camino al bienestar. Vamos en ese camino al bienestar. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar totalmente la forma de pensar. Sé que aún me falta mucho y te presento lo que pasó en 2021, porque en ese camino al bienestar he estado buscando qué solución tengo a un problema de salud. Te platico que yo tuve un problema de salud, pesaba más de 160 kilos y no era consciente y no era congruente. Y aunque yo hablaba de salud, porque ya hablaba, le daba conferencias, quienes me conocen de tiempo ya daba pláticas, conferencias, inclusive hablando de este tema de las causas de las enfermedades, en la primera parte de la investigación, me decían, ¿y ese gordito qué me viene a decir de salud?
pero pocos conocen la historia atrás de que el doctor Aguadili terminó 2 semanas en terapia intensiva por una pancreatitis por triglicéridos. Una pancreatitis por triglicéridos. ¿Cómo? Sí, Baltasar 4 es una clasificación médica de la pancreatitis y tenemos varios médicos aquí en la sala y no me van a dejar mentir que una pancreatitis Baltasar 4 tiene un índice de letalidad de 92%. Eso quiere decir que solo 6 a 8 personas de cada 100 que les da este problema de salud sobreviven a ello. Tengo la fortuna de ser uno de los pocos afortunados de haber sobrevivido una pancreatitis Baltasar 4. Y eso me ha hecho que sepamos perfectamente que estamos tan humanos como cualquier otra persona. Aunque tú seas el médico, me tocó vivir el otro lado de la moneda. En vez de la bata blanca de doctor, ponerme la bata de paciente, esa batita espantosa enseñanalgas que te ponen en los hospitales, con tubos por todos lados. 2 semanas en terapia intensiva estando consciente. Y cuando el silencio habla y no se calla, es cuando tenemos que hacer algo totalmente diferente, totalmente diferente. Y tienes que tener una clara visión. En esas semanas, llámale epifanía, llámale visión, llámale lo que haya sido, me llegó un cambio en la mentalidad muy grande. Empecé a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y entonces, simple y sencillamente, pues vamos a ver que empecé a decir, bueno, ¿por qué tengo pancreatitis? Ah, por los triglicéridos altos. ¿Por qué tengo los triglicéridos altos? Ah, pues por el consumo de azúcares. ¿Por qué ese azúcar se convirtió? Y empezamos así en ese por qué hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y nos dimos cuenta que solo hay 10 causas que originan más de 44,000 enfermedades. Obviamente, eso me llegó a investigar todo el tema y el 10 de octubre del 2019 me fue entregado en la UNAM el doctorado honoris causa por la investigación sobre las 10 causas de las enfermedades. Una distinción que hace la máxima casa de estudios y el claustro doctoral iberoamericano, donde dicen, esto es algo trascendental. Y tan es así que lo llevamos ante las Naciones Unidas. Este proyecto de salud fue llevado al Pleno de las Naciones Unidas. De hecho, primero fue en el Salón Embajadores el 11 de diciembre del 2019 ante un grupo de embajadores quienes emitieron un voto para que este proyecto, junto con muchos otros proyectos que fueron presentados por diversas asociaciones civiles, fueran aceptados. Y este grupo de embajadores de Naciones Unidas, entre ellos el embajador de República Dominicana, el doctor Amin Cruz, el excelentísimo embajador de El Salvador, el excelentísimo Carlos García, muchísimos embajadores votaron a favor de este proyecto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había que hacer algo, pero no sabían el cómo. Y nosotros presentamos ese cómo, quitar las causas de las enfermedades. Y por eso me invitaron al día siguiente a presentar en 10 minutos en la máxima tribuna del mundo la nueva perspectiva de salud, quitando las 10 causas de las enfermedades. Y por eso se crea la Red de Bienestar Integral Agenda 2030, una intergovernmental organization que está equivalente a lo que es la Organización Mundial de la Salud, pero en materia preventiva. La OMS es en materia curativa, la Red de Bienestar Integral en materia preventiva. Y esto nos llevó a este discurso que quiero compartir con ustedes. Estas Naciones Unidas. Realmente este es un espacio único para hablar de temas
donde no hay distinción de raza, credo, nacionalidad o clase social. Hoy es donde estamos aquí en el máximo recinto de igualdad para todos. Y uno de los temas que hoy queremos tratar precisamente es la igualdad y el derecho a la salud. El derecho a la salud es fundamental. Sin salud no hay vida y sin vida no hay salud. Hoy estamos trabajando en un proyecto único y sin precedentes en la historia de la humanidad. El mundo ya no puede más por las enfermedades crónico-degenerativas. Ya no hay cabida para más personas enfermas. Ya no hay sistema de salud en el mundo que esté a la vanguardia, pero también que esté con la capacidad para resolver el problema a grandes escalas al que hoy nos estamos enfrentando. Por primera vez la humanidad está viviendo una de las fases más complicadas en la historia. Decía algunas personas, por primera vez en la historia los padres están viendo morir a sus hijos por una enfermedad crónico-degenerativa. Hemos llegado al extremo donde hace 50 años hablábamos de desnutrición. Hoy estamos hablando del extremo contrario, obesidad. Pero llegamos ya inclusive al extremo del extremo. Ahora tenemos obesos desnutridos. Obesos desnutridos. Por lo tanto, es importante que sepamos que tenemos que hacer algo para cambiar este sistema. Ya no podemos seguir trabajando en querer controlar la enfermedad. Tenemos que cambiar paradigmas. Y si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Y por primera vez estamos presentando un proyecto único que va a transformar la salud de todo el mundo. Y es por primera vez enfocarnos en cuidar las causas de más de 44,000 enfermedades que hoy el Código Internacional de Enfermedades reporta. Solo hay 10 causas que vigilan todas las enfermedades. Hambre oculta. Puede ser que te estés alimentando, pero no te estás nutriendo. Intoxicación sistémica. Son procesos que por el precio de la vida moderna, estando sujetos a alimentos, insecticidas, pesticidas, contaminación, todo el precio de la vida moderna nos está generando una intoxicación sistémica. Desbalance renos. Nos estamos envejeciendo antes de tiempo. Hoy llegamos al punto tan grave que hay estudios clínicos que demuestran que tenemos hoy fetos con aterosclerosis. Si hay un feto que antes de nacer ya tiene aterosclerosis, ¿qué está sucediendo en el mundo? Por eso se explica que haya tantos niños con diabetes, con hipertensión, con infartos, inclusive muertes por infartos en menores de 16 años. La formación de un estado proinflamatorio, el exceso de azúcar que hoy estamos consumiendo, el metabolismo es incapaz de procesarlo y como tal se nos está acumulando alrededor de las células como grasa, un proceso que se llama ligación y que simple y sencillamente nos está explicando el por qué la epidemia, más bien pandemia de la diabetes, está arrasando a los países. La acidez celular, el proceso de acidez celular que lleva al grado máximo que termina en un cáncer. La disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son las baterías de la célula. ¿Qué le pasa a un niño juguete cuando se queda sin batería? Deja de funcionar. ¿Y qué le pasa al niño cuando no funciona el juguete? Hace un berrinche. Si la mitocondria no le proporciona energía a la célula no puede funcionar. Y si no funciona, el órgano, que es como si fuese el niño, hace un berrinche. Y eso que conocemos como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca. Genética no es destino. Hoy la modulación de la expresión genética es posible.
Gracias a los estudios de epigenética, hoy sabemos perfectamente que es posible hacer cambios en la secuencia del ADN sin hacer cambios en los cromosomas. La falta de modulación de las biofrecuencias. Simple y sencillamente somos materia y somos energía. Y la energía y la materia ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que creces. Si sigues diciendo que estoy enfermo, vamos a estar enfermos. Y por supuesto, la última causa, los traumatismos. Ahí cada quien es responsable de prevenir. Hoy tenemos la tecnología para quitar las causas de la vida. El mundo ya cuenta con esa tecnología. El mundo cuenta con las nuevas tecnologías para la salud. La nanobiotecnología, la modulación de la expresión genética, los reguladores de la microbiota humana. Tenemos las nuevas tecnologías. Y uno de los principales proyectos que la Agenda 2030 establece en su objetivo de desarrollo sostenible número 1 es hacer que las nuevas tecnologías lleguen a las personas. Hacer que las nuevas tecnologías lleguen a las personas. Tenemos tecnologías para el diagnóstico que pueden ser un tamizaje, como es la capilaroscopía. Esa capilaroscopía es una técnica diagnóstica que nos permite ver el daño del tejido y del metabolismo hasta 10 años antes de que la persona debute con signos o síntomas de una enfermedad. Y eso, simple y sencillamente, puede cambiar la historia de las personas. Tenemos las tecnologías para combatir las causas de las enfermedades. Y por supuesto, de acuerdo a lo que nos marca la misma Agenda 2030, en el indicador 3.3 y en el 3.4, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, las enfermedades tropicales femeninas y reducir a una tercera parte las muertes por enfermedades crónico-degenerativas es la principal prioridad que todo gobierno del mundo tiene que poner. El gobierno está diseñado para atender las necesidades del pueblo. El pueblo hoy necesita más que nunca recuperar la salud. Un pueblo que está enfermo no es productivo. Un pueblo que está con problemas de salud no va a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, yo lo que les invito el día de hoy es a que se sumen al modelo de la nueva perspectiva de la salud. Está impulsado por la Red de Bienestar Integral Agenda 2030, una organización non-profit que está fundamentada directamente por más de 50 asociaciones civiles en México, Estados Unidos, Colombia, y de las cuales estamos sumando los esfuerzos de todas las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada y de las personas en individual para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo para lograr ese verdadero cambio de la humanidad. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede atrás. Salud para todos sin distinción de raza, credo, nacionalidad o clase social. Y por esto yo concluyo con una frase muy importante, que es: yo digo que querer es poder, yo digo que querer es vencer. Después de la cumbre, el sabor de la dicha te hace sentir. Y sabes, qué bueno que estés aquí. Abrazo a mi clan como soy contigo. Tener un amigo aprenderás. Adiós en mi alma contigo y juntos crecer esa lucha. Y así fue como literalmente terminamos unos días después presentando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la salud es un problema de seguridad pública
y se llega a un convenio internacional con el embajador de El Salvador, el excelentísimo Carlos García, presidente de OPAD Internacional, para crear un grupo de investigadores a nivel mundial que se crean que podemos cambiar la historia de la enfermedad. Investigadores internacionalmente reconocidos, la Universidad de Iwate en Japón, la Universidad de China, la UNAM, muchas universidades, muchos centros de investigación, muchos laboratorios de nanociencias se están conjuntando en este bloque internacional de investigación e inclusive alianzas estratégicas como es con Salud Global a nivel centroamericano para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Y estamos trabajando con este proyecto porque tenemos que cambiar la forma de hacer la medicina, donde cada quien se especializa, que en el corazón, que el neurólogo en la cabeza, que el cirujano cardiovascular en el corazón y que el ortopedista sea especializado tanto que ve el dedo gordo del pie derecho y solo el dedo gordo del pie derecho. Y tenemos que entender precisamente que si nosotros nos enfocamos en la causa, eliminamos los efectos. Si nosotros trabajamos desde la causa, vamos a generar o eliminar efectos. Si nosotros trabajamos desde la causa y tú ya tienes una enfermedad y te enfocas en quitar la causa de la enfermedad, vamos a revertir los efectos, es decir, la enfermedad misma. Y si nos enfocamos en la causa y tú todavía no tienes una enfermedad, vamos a evitar que se presente esa enfermedad. Por eso es que estamos trabajando con esto, más de 44,000 enfermedades y solo 10 causas que las originan. Esta es la evolución de lo sencillo y disruptivo, de lo sencillo y disruptivo. Y hoy entramos de materia a la cuarta causa de la enfermedad. Si nosotros nos, si nosotros nos enfocamos, vamos a ver que el desbalance redox es el nombre que recibe una serie de reacciones químicas que implican transferencia de electrones entre una sustancia y otra. Y esa transferencia de electrones siempre tiene que estar equilibrada entre las formas oxidadas y las formas reducidas. A lo mejor te acuerdas de tus clases de química de secundaria donde te hacían precisamente hacer estas reacciones redox, ¿no? A balancear en las clases de química en la secundaria, específicamente te estaban balanceando que realmente estamos ante un problema de salud. Y este desbalance redox es tan importante como que va a dañar las células. Es un ataque que reciben tus células cada segundo, cada que tú respiras, estás en un desbalance redox. ¿Y qué respiras? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, además de contaminación, ¿eh? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Y entonces estamos en un tema muy grande porque la realidad de las cosas es que un radical libre es un átomo que tiene un electrón desapareado. Te lo voy a explicar más sencillo y no tan bioquímicamente hablando. Digamos que te fuiste de un crucero, te fuiste a un crucero de parejas. Te fuiste a un crucero de parejas y ¿qué crees? Que en ese crucero de parejas, lo importante es que te viste una cena de gala, te viste la cena de gala y en esa cena de gala vas con tu pareja y de repente se presenta un artista, no sé quién te guste, quien a ti te guste, hombre o mujer, quien a ti te guste, y se presenta solo, sin pareja. Y entonces
se presentó sin pareja. Vamos a poner un ejemplo. No sé si les guste o no, pero digamos que a esa cena de parejas en ese crucero se presenta Brad Pitt sin Angelina Jolie. Ya sabemos que ya están divorciados, pero en su momento estaban casados. Y entonces se presenta sin su pareja. Yo le pregunto a todas las damas aquí presentes, ¿dejarías de bailar con tu pareja por irte a bailar con ese artista famoso que a ti te encanta? Es más, hasta dejo de compartirlo, pónmelo en el chat, si ponle uno si dejarías de bailar por irte a bailar con ese artista que te encanta, hombre o mujer. Ponlo en el chat, pon uno si lo harías. Pues eso es lo que hacen las células. Así de sencillo. Sí, o sea, si tú tienes a tu artista famoso que tú te desvives por él y dices, wow, cómo me encantaría bailar con ese artista y te lo encuentras aunque sea una cena de pareja, ¿no dejarías a tu pareja ahí y te irías a bailar con la pareja, con ese artista famoso? Pues muchos sí dirían, así nos los dicen varios, sí, sí lo haría. Pues así hacen las células. Resulta que llega una molécula súper guapa que no trae pareja en uno de los electrones y entonces otros dicen, pues me voy con él y dejaron a su pareja sola. Y entonces, oh sorpresa, tu pareja dice, ah, canijo, canija. Con que te fuiste a bailar con el artista, pues ahora vas a ver y empiezan a sacar a bailar a otra mujer o a otro hombre en esa fiesta hasta que se arma un completo caos. Ese es lo que está sucediendo cada segundo en tus células. Llega una molécula que se llama radical libre, que trae un electrón menos y empieza a robarle electrones, empieza a robar la pareja a varias moléculas sanas, a las moléculas sanas, a las parejas normales, y de repente se arma tal grado de infidelidad ahí entre las moléculas que unas se roban electrones a otras y terminan, perdón, dando la expresión, armando hasta su orgía. Y entonces es algo que es un proceso crónico. ¿Todos los días respiras? Sí. ¿Todos los días entra y sale aire de tu cuerpo? Sí. Entonces tenemos que ver específicamente que esos radicales libres son la causa de problemas de salud a grandes escalas, porque siempre van a estar buscando robar electrones para estabilizarse. Y entonces, el desbalance redox es la formación de un exceso de radicales libres en el cuerpo que desequilibran los electrones de las moléculas sanas, generando una reacción en cadena que destruye las células y con ello se genera inflamación y envejecimiento prematuro. Hay un envejecimiento prematuro. Ahí está la causa de por qué te estás envejeciendo antes de tiempo. Y hay causas que originan este desbalance redox. Entre ellos está la contaminación, el estrés, insecticidas, pesticidas, el humo de tabaco, las metales de transición. Hemos hecho pruebas de bioimpedancia, capilaroscopía en la zona de Poza Rica, en Tula, allá en donde está la nueva refinería de Dos Bocas, cerca de Villahermosa. Hemos estado en todas esas zonas y nos hemos dado cuenta que la gente tiene intoxicación por metales pesados. Es más, en la zona de la refinería de Dos Bocas todavía no refinaba la refinería y ya la gente ya está contaminada. Las grasas saturadas, la radiación ionizante. Nosotros andamos todo el tiempo con estos aparatitos llamados celulares que lo cargamos para todos lados y el celular no importa que estés dentro de un edificio con cuatro paredes totalmente cerrado,
La radiación penetra y suena tu teléfono. La radiación ultravioleta, la exposición al sol, entre otras muchas causas, es causas de ese desbalance redox. Y gracias a la capilaroscopía podemos ver específicamente todas las lesiones, todos los daños que se tienen en por metales de transición, el tabaco, se ve el alquitrán, podemos ver el daño por radiación ultravioleta, alérgenos ambientales, la hipoxia, la falta de oxigenación de los tejidos. Podemos ver los daños y las causas de este desbalance redox. Y tú dirás, yo soy súper deportista. Todos los fines de semana me voy a una carrera y hago mi 5K, mis 10K, mi 21, mi medio maratón, 21K, o corro maratones. ¡Wow! ¿Y qué crees? Que hoy se sabe que también el ejercicio, si no lo sabes regular, también produce que haya radicales libres, que haya un aumento de radicales libres que dañan tu cuerpo. No es nomás hacer ejercicio por hacer ejercicio, es saber cómo hacer adecuadamente ejercicio. ¿Has visto que inclusive hay atletas de alto rendimiento, futbolistas que caen muertos a la mitad de la cancha, que les dio un infarto, que caen muertos a la mitad de la cancha, maratonistas que ya van en los últimos metros como si fueran zombies? No es nada más así decir, wow, porque soy sano y como frutas y verduras y hago maratones. ¿Crees que estás sano? No es cierto. Hay que saber lograr ese balance integral redox y que en vez ese ejercicio, en vez de que te cause beneficio, te puede causar perjuicio. Hay que saber cómo combinar los ejercicios para que entonces no genere ese aumento de radicales libres. Y estas reacciones químicas parten desde que tú respiras. Y el principal gas que nosotros respiramos es el oxígeno. Ese oxígeno que nos da la vida también nos las está quitando, porque este oxígeno empieza a sufrir transformaciones químicas y gracias a que nuestro cuerpo tiene enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, el complejo de las catalasas, todo el complejo enzimático del glutatión, la glutatión peroxidasa, la glutatión aldolasa, la de glutatión hidroxilasa, todas esas enzimas del complejo del glutatión nos van a quitar los radicales de oxígeno. Pero cuando los radicales de oxígeno se combinan con hierro, con cobre, con otros metales o con metales pesados, empiezan a transformarse y entran nuestros amigos que más daño nos van a hacer, que es el hidrógeno. Y ahí todavía tenemos la oportunidad de combatirlos, pero ahí en la figura ves una raya roja y del otro lado de la raya roja están los radicales de nitrógeno. Y esos son los malos de la película, porque son los responsables de los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades, de los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades. Y esos son los que van a causar daño. Generan estrés celular. Y el estrés celular, no estamos hablando del estrés, de los nervios, de la ansiedad, de la depresión, de problema neurológico. Eso es ya un efecto. Estamos hablando del estrés que tienen las células provocadas por los radicales libres. Y está el estrés oxidativo provocado por radicales de oxígeno. Estrés nitrostativo, radicales de nitrógeno. Estrés hidrostativo, radicales de hidrógeno. El estrés alcoxílico, se forman derivados de alcoholes, que van a formar alcoholes, como es el caso de gases como el metano. El metano, que es un gas
se oxida parcialmente y va a formar alcohol y por eso se llama alcoxílico, va a formar alcoholes, el metanol. Y el estrés carbonílico por dióxido de carbono. Fíjate, los gases del aire que tú respiras todos los días nos están causando este daño. Hicimos un estudio en la red de bienestar integral donde hemos evaluado a más de 5,000 personas a través de la valoración metabólica, dos pruebas muy sencillas, capilaroscopía, bioimpedancia, donde tenemos una serie de indicadores a más de 5,000 personas. Y en ese estudio, uno de los indicadores que evaluamos es el desbalance redox. Y ese desbalance redox, fíjate, 3 de cada 10 tienen problemas de oxidación, pero 32 y 36% quiere decir que el 68%, 7 de cada 10 personas tienen problemas con radicales de nitrógeno. 7 de cada 10 personas tienen problemas con radicales de nitrógeno. El problema no son los radicales de oxígeno. Para combatir radicales de oxígeno están los antioxidantes. Pero el problema no son los de oxígeno, son los de nitrógeno. Y entonces este estudio nos llevó a hacer un análisis más a fondo de qué está pasando en el desbalance redox en las células. Y vamos a empezar a describir el estrés oxidativo. Es el generado por radicales libres de oxígeno. Y tenemos 4 malos en la película. Uno que se llama anión superóxido, otro que se llama oxígeno singlete, otro que se llama peróxido de hidrógeno y otro que se llama ozono. ¿Has oído del ozono? ¿Que el hueco en la capa de ozono? Sí. Ese junto con el oxígeno singlete son los radicales libres provocados por el ataque de la radiación ultravioleta, por ejemplo, a la piel. Y esos causan problemas como psoriasis, acné, vitiligo, problemas en la piel tan fuertes, tan severos como cáncer en la piel. Es causado por esos dos radicales libres, oxígeno singlete y ozono. El peróxido de hidrógeno. ¿Y dónde conseguimos peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada. Y el agua oxigenada, tus células o tu cuerpo trata de metabolizar el oxígeno y lo va a convertir al combinarlo con el agua en agua oxigenada. Y tú has hecho un experimento con agua oxigenada donde pones agua oxigenada y haz un experimento. Pon un pedacito de carne cruda, así carne cruda sácala del refrigerador y pon un pedazo de carne cruda y échale un chorrito de agua oxigenada y ve lo que sucede. Empieza a burbujear y la carne se empieza a carcomer, porque el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, va a atacar las proteínas, directamente la proteína y va a desnaturalizar proteínas. Cuando tú vas al salón de belleza y te tiñes el cabello, ¿qué crees? Que utilizan peróxidos, utilizan sustancias químicas para decolorar el cabello, para que después puedan meter el tinte. Imagínate el daño que le están haciendo a tu cabello con esos peróxidos. Sabemos que la belleza es importante, pero no lo hagas cada ratito. Mejor empecemos por quitar los radicales libres en vez de meterle radicales libres y lograr una hiperoxidación. Hay gente que dijo, doctor, es que yo tomo ozono y estamos trabajando con ozonoterapia. ¿Es malo? No, no es mala. No es mala la ozonoterapia. Hay ocasiones y bajo ciertas circunstancias que es necesario hiperoxidar el cuerpo para lograr un efecto, matar bacterias, mejorar la circulación y otra serie de factores que es lo que hace la ozonoterapia. No quiere decir que sea malo, pero así como hiperoxidaste, también tienes que antioxidar.
Pero el malo, malo, malo de la película es el primerito que ves en la pantalla, ese radical libre que se llama anión superóxido. Y ese anión superóxido es uno de los principales agentes. Pero no me voy a enfocar tanto en esto, sino en el balance. Existe algo que también se llama estrés reductivo. Estrés oxidativo es cuando hay pocos antioxidantes en tu cuerpo y muchos radicales libres. Pero también existe el caso contrario, cuando tienes pocos radicales libres de oxígeno y tienes un exceso de antioxidantes. Y ese estrés reductivo nos está generando un verdadero caos. Estrés oxidativo y reductivo al mismo tiempo. Ahí andamos tomando antioxidantes para todo. Y te venden café con antioxidantes, y te venden jugos con antioxidantes, y te venden alimentos con antioxidantes, y yogur con antioxidantes, y todo con antioxidantes. Ya no más falta que haya papel de baño con antioxidantes. Pero la realidad de las cosas es que, ojo, ¿realmente están funcionando los antioxidantes o estamos teniendo el caso contrario? Nos estamos yendo al efecto contrario, el exceso de antioxidantes. Y hoy se ha demostrado que tanto como la falta de antioxidantes como el exceso de antioxidantes nos provocan un envejecimiento prematuro. Un envejecimiento prematuro que ha llegado al grado tal de que todo lo que la mamá se meta, inclusive televisión, computadoras, Facebook, Starbucks, McDonald's y todo lo que la mamá se meta, va a repercutir en el producto. Y hoy sabemos perfectamente que hay fetos con aterosclerosis. Fetos con aterosclerosis. ¿Cómo? Sí. Si la mamá tiene aumento en el colesterol por el tipo de alimentación que tiene, van a aumentar los niveles de lipoproteínas de baja densidad, va a aumentar algo que se llama peroxidación lipídica y disminuye su capacidad antioxidante. Y en la placenta van a disminuir la cantidad de las enzimas antioxidantes y aumenta algo que se llama peroxidación lipídica. Y eso va a provocar en el feto, que es ese bebé que todavía no ha nacido, ya nazca con aterosclerosis. Esto es un proceso de envejecimiento prematuro. Nosotros hacemos una prueba, por ejemplo, que se llama prueba de bioimpedancia. Y en esa prueba de bioimpedancia, tu edad cronológica tiene que ser exactamente igual a tu edad metabólica, ni más ni menos. No tienes que tener ni más edad ni menos edad. Lo normal es que si tú tienes 40 años, tienes que tener 40 años, más menos un año, 41, 39, pero no puedes estar variándole más un año, más o menos un año de tu edad cronológica. Eso es lo normal. Ahora vámonos a cuando tienes más edad de tu edad cronológica, tienes desbalance redox y puede ser clasificado leve, moderado o severo. Si tú tienes de 2 a 10 años más de tu edad cronológica, estás en un desbalance redox leve. Pero si tienes de 11 a 20 años, moderado. Y si tú tienes más de 20 años por arriba de tu edad cronológica, estás en un desbalance redox severo. Y ese es un envejecimiento prematuro. Y es que yo estoy más joven que mi edad cronológica, no es cierto. Tienes hambre oculta, hay deficiencia de nutrientes. Y también puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de cuántos años por abajo de tu edad cronológica. Entonces, no puedes tener ni más ni menos edad que tu edad cronológica. Y esto surge porque un servidor junto con otros investigadores hemos estado trabajando pues ya desde hace más de 10 años
en las 7 zonas azules. ¿Por qué hay zonas donde hay centenarios, donde su cantidad de personas, la cantidad de personas de más de 100 años sobrepasa por mucho la media de cualquier otra parte del mundo? Y entonces se ha estudiado en el mundo que hay 7 zonas azules, que se llaman así zonas azules, y son 7 lugares en el mundo donde las personas viven en promedio más de 110 años. Pero ven bien, escuchan bien, no tienen ningún problema motor, caminan. Tuvimos la oportunidad de ahorita que tuvimos una gira allá en la zona del Petén, en Guatemala, donde fuimos a unas comunidades indígenas, donde inclusive fuimos a hacer estas valoraciones metabólicas traductor, con traductor al lenguaje que ellos tienen para podernos dar a entender y que poderlos entender, y nos llevaron con traductores. Y fue una experiencia, la verdad, maravillosa, porque nos encontramos a una cantidad de personas y cuando les preguntamos, nos llegó una señora de 85 años y llegó con su mamá de 107 años. Tenía la mamá 17 años cuando la tuvo y llegó con la hija y la nieta y la bisnieta. Y llegaron 5 generaciones de mujeres. O sea, llegó la chosna, la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la hija y la nieta. Llegaron 6 generaciones porque llegó de hecho la nieta con una bebita. 6 generaciones de mujeres. Y yo me quedé, wow. O sea, tener 6 generaciones de una familia en el mismo lugar, ¿qué están haciendo para lograr tener 6 generaciones? Y estas zonas azules repiten el mismo patrón. La zona de Cerdeña en Italia, la isla de Okinawa en Japón, la región maya del Soconusco y del Petén entre México y Guatemala, la península de Nicoya en Costa Rica, la región de Myanmar, que antes era lo que era Laos, Birmania y Singapur, toda esa zona de Myanmar, que era algo bien característico, la isla de Icaria en Grecia y la zona de Loma Linda en California, son las 7 zonas azules. Los lugares en el mundo donde hay más centenarios de todos. Y entonces, junto con investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Universidad de Wata en Japón, la doctora Gendra, el doctor Site de la Universidad de Java en Indonesia, y estuvimos un grupo de investigadores viendo por qué. Y encontramos que hay 9 principios saludables de Power 9, que es de las zonas azules, los 9 principios saludables de las zonas azules. Y se ha llegado a 9 conclusiones de por qué las personas pueden vivir más de 100 años. Y entre ellas es hacer del movimiento parte natural del día. No basta irte al gimnasio y a tu clase de spinning y de zumba todos los días y yo voy al gimnasio y me siento fit y el gimnasio está por allá y porque estás musculoso creas que estás saludable. Inclusive puedes ser totalmente una persona sedentaria, aunque vayas al gimnasio o hagas maratones. ¿Por qué? Porque puedes pasar el resto del día sentado, aunque nomás vas 2 horas al gimnasio todos los días. Y entonces eres sedentario. Lo que comprobaron en esas zonas azules es que la gente todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo está en movimiento y hacen de su rutina diaria siempre en movimiento. Hacen hasta sus huertos, trabajan constantemente, realizan actividades manuales, etcétera. Todo el tiempo están en movimiento.
conocen su propósito en la vida. Si tú no tienes un propósito en la vida, no vas a vivir mucho, porque no, entonces, ¿para qué estás viviendo? Estamos con el propósito de tu vida. ¿Cuál es tu propósito? Y mi propósito es que a ti no te pase lo que a mí me pasó. Por eso me ves que inclusive comparado con las fotos que viste al principio, pues me ves hasta más joven, porque tengo identificado mi propósito en la vida. No comer hasta llenarse, sino hasta estar a un 80%. Deja de hacer esos atrancones de que comes y comes y comes y comes. Tienen una regla en varios de estos lugares que cuando ya llegan al punto donde dices, ya estoy llenito, pero todavía me cabe algo más, dejan de comer. Consumen una dieta primordialmente basada en lo que se conoce como plantas sagradas. Y hemos hecho estudios a estas plantas sagradas y son genéticamente compatibles con el ser humano. Hay plantas que no son compatibles con el ser humano. Elegimos círculos sociales que apoyan comportamientos saludables. Tu círculo, tu entorno social tiene que estar enfocado en compartir comportamientos saludables. Si tú estás en un entorno social basado en puros mercaderes, pues se van a sacar los ojos y se van a sacar la lengua y van a sacar y van a estar y esto y lo otro. Si tú estás en un entorno social y no saludable, por ejemplo, con adicciones, con problemas que tú vives en un entorno donde tus amigos para lo que se reúnen todos los fines de semana es para la fiesta y para beber, pues vas a seguir ese mismo patrón. Entonces ellos están conscientes de que si viven en un entorno social saludable, toda la sociedad, todo ese grupo de personas van a estar saludables. Beber alcohol con moderación. Sí toman. Pues imagínate en Cerdeña, en Italia, pues toman vino, en California toman vino, en México tienen tequila y otras bebidas. Sí, sí toman alcohol, pero lo toman con moderación. Tienen una conexión con la comunidad. Tienen una conexión con la comunidad, tienen un vínculo, algo que los vincula, que los atrae, que los arraiga con su comunidad. Puede ser una ideología religiosa, una ideología social, una mezcla de actividades donde toda la comunidad lucha por un fin común y también priorizan a la familia, ya sea biológica o el cuñado y el que no es biológico, pero es parte de que lo integras a tu familia. ¿Y qué crees? Que todos estos centenarios, estos lugares donde hay centenarios, el primer punto que llamó la atención de investigadores fue que en esos lugares no hay asilos de ancianos, no llevan ni aíslan a nuestros adultos mayores de sus familias, porque entonces caen en depresión y se mueren. Y entonces es donde ahí esos detallitos forman parte del por qué llegan a ser centenarios. Y más tarde, en el siguiente capítulo que vamos a hablar de acidez celular y en disfunción mitocondrial, también en modulación de las biofrecuencias, voy a hablar más de estas zonas azules y de estos principios de las zonas azules, pero regresando al tema, sabemos que en nuestro ADN, en la parte final de los cromosomas, existe algo que se llama el telómero. Y el telómero es una secuencia de genes que son atacados por radicales libres. Y ahí está tu cronobiología, tu reloj biológico, cuánto vas a vivir. A medida que estos radicales libres atacan el telómero, este se va reduciendo de tamaño y como consecuencia de ello, reduce tu expectativa de vida. El ser humano está programado para vivir más de 150 años y vivir sanamente más de 150 años. Pero entonces entran nuestros compañeros, los radicales de hidrógeno,
Y los radicales de hidrógeno, oxidrilo, hidroxilo, hidróxido, son radicales que van a generar reacciones químicas de acidez celular. El radical oxidrilo provoca la reacción de Kroba-Egner, que es, por ejemplo, la reacción química previa, la veremos la semana que entra cuando veamos acidez celular, es la reacción química que se produce previamente antes de que una célula se empiece a transformar en una célula maligna, en una célula cancerosa. Y estos radicales de hidrógeno van a dañar la pared de las membranas de las células. Y ahí se va a empezar a anclar, así, a literalmente anclar, porque van a hacer que los azúcares sean transformados en grasas. Y estos radicales de hidrógeno van a producir triglicéridos, colesterol, que se va a ir adhiriendo a tu cuerpo. Este colesterol va a empezar a adherirse capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, sobre capa, hasta que forma el gordito del bistec. Y ojo, esa adhesión de colesterol se va a ir adhiriendo al hígado, al riñón, al páncreas, a los diferentes órganos vitales del cuerpo. Pero además los radicales de oxígeno y de nitrógeno van a atacar esa grasa. Y entonces, en pocas palabras, de ser una grasa líquida, estos radicales de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, van a provocar reacciones químicas en ese colesterol, en esa grasa, y entonces se va a empezar a hacer sólida, se va a empezar a formar el gordito del bistec. Y por eso mi chiste patentado de que esa dona que te desayunaste en la mañana dura 2 minutos en la boca, 2 horas en el estómago y 2 años en la lonja por los radicales de hidrógeno que hacen que se acumule y se solidifique la grasa en tu cuerpo. Y por eso no puedes bajar de peso. Pero todavía te tengo a los más malos de la película, los radicales libres de nitrógeno. Nuestro cuerpo tiene sistemas antioxidantes, superóxidos mutasa, catalasas, el glutatión. Y ahí andamos. Es que quiero productos, tengo que tomar productos que tengan glutatión o que tengan y activen la superóxido dismutasa. ¡Wow! Sí. ¿Y los radicales de nitrógeno qué? ¿Sabías que una vez esta práctica la tuve con el dueño de una empresa de redes de mercadeo y allá en sus oficinas en Constituyentes, a este dueño de esta empresa le dije, oye, qué padre, pero ¿y los radicales de nitrógeno? ¿Y los radicales de nitrógeno qué? Y entonces, 2 semanas después me mandó un notario y me dieron de baja de esa empresa. Porque los radicales de nitrógeno, estos 4 cabezones que ves aquí, que son más, pero estos 4 malos de la película, principalmente uno que se llama peroxinitrito, causa los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades. Los radicales de nitrógeno son los que nos van a generar los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades, porque como no tenemos sistemas enzimáticos que los combatan y hay muy pocas sustancias activas que los quiten, van a generar un daño continuo y continuado, continuo, todo el tiempo están causando daño, continuado, cada vez es más y más y más y más el daño. Y entonces estos radicales libres de nitrógeno van a actuar con una sustancia que se produce en algo que se llama endotelio, la pared interna de los vasos sanguíneos. Ese es el endotelio, en la parte de adentro del vaso sanguíneo. Esa telita que cubre el vaso sanguíneo produce una sustancia que se llama óxido nítrico.
Y el óxido nítrico es el bipolar de la película. Es el bipolar. Tiene una dicotomía. Si trabaja en rango micromolar, va a provocar oxidación, va a provocar un efecto vasopástico, que es vasoespástico, va a cerrar los vasos sanguíneos, va a generar trombos, va a generar inflamación y va a generar procesos proneoplásicos que generan mutaciones, cáncer. Pero si este óxido nítrico actúa a nivel nanomolar, es antioxidante, es vasculotrófico, o sea, ayuda a los vasos sanguíneos, es antitrombótico, antiproliferativo, antiinflamatorio y va a tener el efecto contrario. Entonces, es bien bipolar el óxido nítrico, es bien bipolar. Y entonces el óxido nítrico, al combinarse con el anión superóxido del oxígeno, un radical libre de oxígeno, va a formar al malo de la película que se llama peroxinitrito y va a producir un proceso que se llama nitrosilación y es el daño a las proteínas, como es en este caso a los lipopolisacáridos y a las lipoproteínas en el hígado y que te produce cirrosis. Sabemos perfectamente que todos los tejidos son susceptibles de nitrosilación y estos radicales de nitrógeno son los responsables de los daños crónico-degenerativos como en el síndrome metabólico, como en la diabetes, y de hecho el peroxinitrito es el responsable de los síntomas de la diabetes, como el que vayas mucho a orinar, la poliuria, las P's de la diabetes, poliuria, ir mucho a orinar, polidipsia, mucha sed, polifagia, mucha hambre, pérdida de peso, las P's de la diabetes. Y entonces, ese peroxinitrito, también empieza con P, genera las P's de las diabetes, los síntomas de la diabetes, por el daño en el tejido. La diabetes no es una enfermedad por falta o deficiencia de insulina, es por una enfermedad porque se dañan los tejidos, se dañan las células, se bloquean los receptores y se genera resistencia a la insulina. Y además el cuerpo es incapaz de producir energía. El peroxinitrito es el responsable que la mitocondria sea incapaz de producir energía. Bloquea la cadena respiratoria, bloquea el ciclo de Krebs, bloquea bloquea las reacciones del cuerpo, las reacciones químicas. Y ese peroxinitrito hoy se sabe que genera nitrosilación de la apoproteína E, la proteína que hace que las neuronas no conecten en enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, las demencias, que las neuronas no puedan hacer conexión unas con otras porque se acumula el peroxinitrito alrededor de las neuronas. Y entonces ese peroxinitrito va a generar neurotoxicidad y por eso tenemos problemas neurodegenerativos. También está implicado el peroxinitrito y la nitrosilación de proteínas en el cáncer. Estos radicales de nitrógeno son los responsables, junto con los de hidrógeno, de provocar los procesos bioquímicos para que una célula no se muera cuando se tiene que morir y forme un tumor, forme un cáncer. Todo esto está estudiado, todo esto está revisado, todo esto está perfectamente establecido en la literatura médica. No te estoy diciendo nada que no se haya estudiado en el mundo. Lo importante es qué vamos a hacer contra estos radicales libres. Hoy hay nuevas tecnologías, pero tú eres libre de decidir dónde te quieres atender. Si te quieres atender en el horizonte clínico, en la punta del iceberg, únicamente atendiendo síntomas, pues bueno, está la farmacoterapia, la cirugía, pero si te quieres ir
hasta la base del iceberg, hasta la causa, hasta el origen del problema, ya existe terapia de ciencias ómicas, la nanobiotecnología médica, la medicina atómica. Ya estamos hablando de que hoy ya existe la medicina cuántica, la medicina endocannabinoide, la modulación de la expresión genética. Y aquí voy a hacer un paréntesis, es más, hasta voy a dejar de compartir tantito la pantalla. Y entonces, algo muy importante, simple y sencillamente, cuando vayas a tu médico, pregúntale si el peroxinitrito es responsable de tu enfermedad, si eso lo causa el peroxinitrito. Tú que ya sabes lo que estamos hablando. Y si tu médico no te sabe responder ni siquiera, es más, pone un signo de interrogación de que no sabe ni siquiera qué es el peroxinitrito, abre los ojos porque tiene más de 40 años de atraso en su conocimiento y en su información. Abre los ojos, porque entonces quiere decir que no está actualizado en la información. Este daño de peroxinitrito se viene describiendo desde hace 40 años. Estamos hablando de los años 80, los años 90. Ya estamos en 2024. ¿Sabes todo lo que ha pasado desde ese entonces en la ciencia médica? Todo lo que se ha descubierto. Por eso tienes que abrirte y abrir tu mente a las nuevas tecnologías y yo te hago esta promesa. Yo, doctor Víctor Alfonso Aguadil y Garza, no voy a descansar, no voy a descansar cada que haya avances médicos, científicos que nos permitan ir creciendo, voy a llevarlos y voy a usarlos. ¿Por qué? Porque mi misión en la vida es que no te pase a ti lo que a mí me pasó. Y por eso estamos haciendo esta serie de Zooms para dar a conocer esta información. Y por eso estamos haciendo esto, aunque mucha gente esté diciendo, nah, eso no importa, no importa que le hables de no necesitas conocer la mitocondria. Si tú no conoces información, información es poder. Y por eso es importante que estemos trabajando con esto, porque ¿cuál es tu nivel de comprensión y cuál es tu nivel de aceptación? Hay nuevas tecnologías de por medio y por eso es importante que estemos bien conscientes de que sí, puedes tomar antioxidantes secundarios, vitaminas, antioxidantes, clorofilas, carotenoides, minerales, glutatión, coenzima Q10, o sea, muchos antioxidantes secundarios. Pero también hay antioxidantes primarios, las enzimas antioxidantes, las catalasas, el sistema enzimático del glutatión, la superóxido dismutasa. Estas enzimas ya fueron sintetizadas y ya podemos obtenerlas y adicionarlas a suplementos alimenticios, a nutracéuticos, ya no nomás como inductores de las enzimas, sino ahora ya podemos integrar directamente las enzimas. Hace 10 años se trabajaba con promotores de glutatión, inductores de superóxido dismutasas. ¡Qué bueno! Pero ahorita la tecnología ya permitió que ya tenemos y podemos integrar directamente los antioxidantes primarios, las enzimas antioxidantes, a nutracéuticos. Y esto está evolucionando a tal velocidad. Te estoy hablando de que eso era hace 10, 15 años. Hace 5 años se integró la tecnología de enzimas a los nutracéuticos. Y hoy sabemos que podemos integrarlos. Pero, ¿hay que utilizar antioxidantes? Sí. ¿Y los antinitrosilantes, que quitan radicales de nitrógeno? ¿Y los antihidroxilantes,
que quitan radicales de hidrógeno, y no todas las sustancias activas, los metabolitos que se integran a un suplemento alimenticio, tienen capacidad, las tres capacidades: antioxidante, antinitrosilante y antihidroxilante. De hecho, solo hay 25 sustancias en el mundo que pueden tener estas capacidades antioxidantes. De hecho, te lo voy a poner así. Existe algo que se llama capacidad ORAC. La capacidad ORAC son radicales de oxígeno. NIRAC es nitrógeno e IRAC es hidrógeno. Vamos a hablar de la capacidad ORAC. Esto se empezó a estudiar a partir de que se encontró que no todas las sustancias tienen capacidad antioxidante. Ejemplo de ellos, de sustancias que tienen muy poca, son muy pobres antioxidantes, pues el ajo, el no sé qué, el suplemento de plantita molida que te avientan. En cambio, a partir de que se estudió una sustancia que se llama resveratrol, que viene de la cáscara de la uva roja, se encontró que la capacidad ORAC del resveratrol es de 25,000 ORACs. Toda aquella sustancia que tenga más de 25,000 ORACs tiene capacidad antioxidante. Toda aquella sustancia que esté por debajo de 25,000 ORACs no tiene capacidad antioxidante. Entonces, si nos vamos a la primera columna, capacidad antioxidante, te va a poner, por ejemplo, el olivo tiene una capacidad ORAC de 47,218. El romero, 75,000. La cúrcuma, 159,000, aunque ahí voy a hacer algunas anotaciones de la cúrcuma un poquito más adelante, por eso te la pongo en amarillo. La semilla de apio, 179,000. El NMN, 309,000, que se viene de las algas turquesas, no solo del Tíbet, sino de las algas turquesas. Y algo que te comentaba de las zonas azules, fíjate, sus mares, todas las zonas azules están cerca de mares o tienen lagunas que son milenarias, que son lagunas de cientos de miles de años de antigüedad. Y entonces, esas lagunas, esos mares primitivos, tienen unas algas que son las algas turquesas, las cianofitas. Las algas turquesas tienen la capacidad de sintetizar y de alimentarse de magnesio. Y entonces tienen esas funciones y por eso tienen tal capacidad antioxidante. Pero, por ejemplo, son pocas, solo las que te marco con verde son las que tienen capacidad antinitrosilante y antihidroxilante, entre ellas, por ejemplo, el verbacocide. El verbacocide es una sustancia que se extrae de la semilla del apio o del limón verbena y tienen capacidad antioxidante y antinitrosilante y antihidroxilante. Entonces, no todas las sustancias, por ejemplo, el ginkgo biloba, el alga turquesa, el alga parda, lo que es el fucoidán, el cannabidiol, otras sustancias tienen capacidad antinitrosilante, entre ellas algunas antocianinas, por ejemplo, de las plantas que se han estudiado y que les comentaba, y les voy a compartir el día de hoy un poquito de la investigación que el doctor Víctor Aboadili ha venido haciendo por más de 15 años. Y déjenles digo que orgullosamente apenas en este año tuve, después de estar 8 años de espera, 8 años de espera, imagínate. 8 años de espera para poder mandar una serie de filtros, una serie de laminillas a Francia, al colisionador de hadrones, para poder hacer una serie de estudios de química cuántica y de medicina cuántica. O sea, estuve 8 años de espera en todo ese tiempo para poder empezar a ver también la parte genética que está asociado al problema metabólico. Y algo de lo que vamos a ver ahorita es parte de la investigación y hemos encontrado que hay plantas que son genéticamente consonantes con el ser humano. La canela, el romero, el pericón, la menta, el achiote, o sea, hay que son las que se conocen como plantas sagradas, el cacao.
son las plantas sagradas, las que genéticamente son asimilables por el ser humano. Pero hay plantas que son muy buenas para el ser humano, pero que son disonantes genéticos, que no son asimilables genéticamente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la cúrcuma. La cúrcuma es una planta que tiene disonancia genética, mientras que el cacao tiene consonancia genética. Por poner un ejemplo, son muchas plantas. No voy a mencionar todas, o sea, hemos estado estudiando muchísimo esto. Y entonces, ¿qué crees? Que sabemos que los radicales de nitrógeno generan glicación, estrés nitrostativo. Eso negrito que estás viendo ahí en la unión de dos neuronas que se llama sinapsis, eso negro que ves y que se ve como un azulito, esa es la corriente eléctrica de la sinapsis, la conexión neuronal, pero queda bloqueada por el peroxinitrito. Va bloqueando esa conexión neuronal. Y entonces hemos visto que cuando nosotros utilizamos plantas genéticamente consonantes con potencial antioxidante, antinitrosilante y antihidroxilante, podemos hacer que hasta las neuronas regeneren y reactiven su función. Pero esto todavía va más allá y poco a poco te voy a ir introduciendo en todo este tema porque sé que es demasiada información. Y entonces podemos ingresar metabolitos como el verbacocide, la coenzima Q10, el mononucleótido de nicotinamida, hasta los telómeros. Sabemos que hemos ingresado estos metabolitos al núcleo celular. Y parte de la investigación de un servidor que vas a ver en la siguiente diapositiva es que le hicimos verificamos los estados del spin del MON y del fotón en las plantas genéticamente consonantes con el ser humano y encontramos las biofrecuencias específicas para que se active algo que se llama genoma oscuro. ¿Qué es el genoma oscuro? Son todos aquellos genes que hay dentro de tu cuerpo que están apagados, que están apagados y que podemos, con los metabolitos exactos, prenderlos. Si tú ingresas un metabolito exacto a través de un proceso que es activar algo que se llama transposón, como el que estás viendo en la pantalla, este es el transposón ATTI, que va a activar un gen en la mitocondria y en el ADN, un gen que va a producir una enzima que se llama telomerasa. Y la telomerasa es la enzima responsable del antienvejecimiento, que las células no se envejezcan. Y entonces, oh sorpresa, ya sabemos qué metabolitos hacer o cómo hacerlos a través de un proceso simbiómico, a través de ciertas bacterias, para que se generen los metabolitos y que esos metabolitos sean transportados a través de nanotecnología hasta las células y hasta el genoma para activar estos que se llaman transposones. Y estos transposones, fíjate, en el año 2000 se describió el genoma humano, se hizo el mapeo del genoma humano. 2 décadas después, estamos teniendo estos avances científicos. Esto se llama transcriptómica, tecnología de transposones. Y esta tecnología, oh sorpresa, nos permite activar determinados genes, como es el gen que provoca el antienvejecimiento, y de lo cual voy a hablar más la próxima semana. La próxima semana voy a hablar más de esto porque vamos a hablar de acidez celular. ¿Y de qué provoca el cáncer? El grado máximo de acidez celular es el cáncer. Próxima semana vamos a hablar precisamente de